Ahí está. Ok, hola, buenas noches. Esta entrevista es en apoyo para la reflexión de la creación colectiva del tema 10 de la clase de interpretación, sistemas de interpretación actoral. Estoy muy agradecido con Adriana Alonso, que es una compañera, amiga, actriz, colega, y que ella ha participado, ha estado en procesos de creaciones colectivas. Eh, Le pedí el gran favor de que me apoyara y que me diera su experiencia, su reflexión, para yo poder enriquecer mi trabajo. Adriana, pues te cedo la palabra. Muchas gracias, amiga, y pues bueno, empezamos con, pues igual que te presentes, nos dices quién eres y ya después te hago las preguntas que pues tengo formuladas. Perfecto. Ok, gracias. Pues primero, un gusto de apoyarte en tu proceso de investigación. Pues soy Adriana Alonso, soy actriz y soy productora. He estado en diferentes proyectos de teatro en ambos roles, tanto como actriz, como creadora, como productora, también como asesora y en gestión. Entonces he estado en diferentes roles dentro de lo que es el teatro. Ok, pues muy bien, vamos a comenzar. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo ha sido, cuál es tu experiencia y cómo fue el proceso en las creaciones colectivas en las que has estado? Uh-huh. La primera creación colectiva en la que estuve, que fue con el teatro, con el grupo que se llama Teatro Línea de Sombra de aquí de México, de México. Fue un proyecto de teatro que se llama Amarillo y que fue mi primera experiencia en un proceso de creación colectiva en donde el proceso partía de una inquietud, de una premisa que ponía pues el director artístico, que es el maestro Jorge Vargas, que estaba alrededor del tema de la migración de México a Estados Unidos, la figura del migrante. Él tenía una serie de ideas ya muy claras como premisas de investigación del proceso. Digamos que ese sería como fue como el punto de partida del proyecto. Y entonces, a partir de esas premisas que ya estaban definidas por la dirección artística, se genera toda una investigación por parte del equipo de performers, de creadores, que era multidisciplinario, que estaba pues conformado por... Yo en ese proyecto, en ese proceso, me integré como asistente de dirección y asistente de producción. Entonces, mucho de mi trabajo también tenía que ver con llevar la relatoría, llevar las bitácoras, llevar las notas. Entonces, y bueno, ya ya en la producción, pues ya la parte de producción que conocemos. A grandes rasgos, pues obviamente con la posibilidad de que no esté diciéndolo así tal cual fue, porque ya tiene unos buenos años, pero a grandes rasgos diría que ese proceso tuvo esas etapas, ¿no? Lo que ya el director artístico ya tenía como premisas, ideas, acerca del tema, ¿no? Ya había un tema que era la migración, el migrante, había también como la figura del pueblo de Amarillo, había, pues estaban le llamaría como líneas de investigación, inquietudes artísticas, ideas, premisas de parte de la dirección artística, ¿no? O incluso del grupo, ¿no? Que es obviamente Línea de Sombra en ese momento pues estaba
está conformado pues por un director artístico, una productora. Había esa temática, ¿no? Como colectivo que querían investigar, como grupo que querían investigar. Se convoca un equipo creativo, se convocan actores, y a partir de ese equipo creativo de diferentes disciplinas, pues empieza a hacer una investigación, ¿no? ¿Quién conforma el equipo creativo? Pues desde los mismos actores, desde un director de multimedia, dramaturgos, músicos, el escenógrafo, sí, o sea, a grandes rasgos. Y se empieza a desarrollar pues toda la investigación, ¿no? Hay como una investigación documental, de videos, ¿no? Se ve mucho material en video, documentales, películas, todo alrededor del tema de la migración, ¿no? Así como que así empieza el proceso, muy abierto, de mucha investigación, muy colaborativo entre todas las partes. Obviamente la producción y la dirección escénica pues tienen las líneas, son los que marcan las líneas de investigación y todo el equipo creativo pues empieza a investigar, ¿no? Así como si fuera primero como un gran panorama de investigación. Desde cada quien, pues desde sus, obviamente, disciplinas, el que proponía cuestiones de la música, pues de la música, el de la multimedia, lo de multimedia y así. Entonces, esa sería, yo pensaría como de la primera gran etapa, de donde entonces, ya más yéndome al rol de los actores, performers, que se le llamaba así a los actores, performers en el grupo, que también tenían un rol de investigadores, de creadores, es como un actor creador o un performer creativo, a ellos, que pues, si bien recuerdo, pues era un equipo era 1, 2, 3, 4, 5, un equipo de 5 integrantes, más un músico, pero bueno, los performers, los actores, se empiezan a diseñar piezas, cada uno propuestas, o sea, ya teniendo como todo este material de investigación, más lo que cada quien investigara, más las premisas y líneas temáticas o de investigación que lanzara el director, pues cada actor proponía piezas, ¿no? Ese es como a grandes rasgos la estructura de este proyecto. Digo, me puedo estar perdiendo muchos pasos intermedios, pero yo quiero ser como una estructura como muy general. Entonces ya cada actor proponía piezas como escenas, pequeñas escenas, que se veían en un día las escenas que cada quien propone, y entonces ahí el director pues ya hacía propuestas de cambios, de dirección, de sugerencias, hacía como una función como de edición también, ¿no? Proponiendo de los cambios, y se hacían varias versiones sobre las mismas piezas, y se desarrollaban después a profundidad las piezas que cada uno fuera proponiendo. De modo que empezaba a ver como todo un menú, por llamarlo de esa manera, de escenas, de piezas, de momentos, de cuadros, siguiendo estas líneas de investigación o estos temas a desarrollar a nivel escénico, hasta que se tuvo todo un material que el director hacía como estas veces de editor, ¿no? Para decir en qué momento, en qué lugar, en qué posición entra cada pieza, ¿no? Entonces, eso fue, y finalmente se hizo todo un espectáculo multidisciplinario, digo, estoy siendo muy reduccionista, digo, sería, igual, quien escucha esta entrevista, igual lo invito a conocer a profundidad más el trabajo de la compañía y de esta pieza que se llama Amarillo, que obviamente es mucho más compleja el proceso
de lo que estoy yo contando ahorita como a grandes rasgos, ¿no? Pero finalmente, pues se hace todo, yo pensaría que esta creación colectiva de alguna manera, el proceso principal, pues es la investigación, después como toda esa investigación para los actores se vuelve un proceso creativo y de construcción de escenas y de piezas, y después para el director se vuelve un proceso también pues de edición, ¿no? De hacer el hilado fino de las transiciones, de pulir cada escena o cada propuesta, más lo que él mismo proponía y diseñó alrededor de todo el espectáculo. Ahorita como que me estoy centrando más en el proceso de los actores, ¿no? Obviamente cada otro capa del espectáculo, la luz, la iluminación, los dispositivos escénicos, la multimedia, la música, cada uno de esos tuvo su propio proceso, ¿no? Pero pensaría yo aquí que relacionado al tema de creación colectiva, recae más en la parte de los actores, ¿no? Porque creo que todo lo demás sí estuvo más de la mano de la dirección artística y de la producción, ¿no? En cada uno de estos otros rubros. Eso como a grandes rasgos. Otro proceso colectivo, que aquí fue un proceso completamente diferente, eso fue con otro grupo que se llama Vaca Teatro, Vaca 35 Teatro en Grupo, también es un colectivo mexicano, donde dos de sus integrantes, Diana y Mari, ellas son actrices de ese grupo colectivo y tuvieron la idea, la iniciativa de dirigir un performance, ¿no? De dirigir una pieza escénica, donde ahí, por ejemplo, el proceso desde el punto cero fue desde una convocatoria. O sea, fue una convocatoria pública donde hacían un llamado a las mujeres de teatro para compartir reflexiones, experiencias relacionadas a los tiempos que estábamos viviendo. Estaba el tema de la violencia puesto en la mesa. Entonces, fue toda una convocatoria abierta a la que pues muchas respondimos el llamado, nos acercamos y ese proceso comenzó con sesiones de platicar acerca de cómo nosotras hemos, desde el teatro y como mujeres, cómo hemos vivido pues todo el tema de la violencia, el tema del machismo, el tema que era un tema que en ese momento a las directoras del proyecto pues les estaba generando mucho interés y mucha necesidad de hablar de ese tema y pues convocan a un grupo, ¿no? De mujeres de teatro. Ahí eso es como el punto cero de ese proyecto y un poco el desarrollo no diría que es igual, no, perdón, pero digamos que en lo que comparte con mi otra experiencia es que sí hay unas líneas, grandes líneas temáticas que en este caso las directoras nos plantean. Y ya en sesiones, la primera etapa de ese proyecto fuimos, híjole, no me acuerdo, entre 20 y 20 cachito mujeres, si no me equivoco, se convocó un buen número de mujeres. Y toda esa primera etapa fue reflexionar y hablar acerca de los temas, ¿no? que queríamos poner sobre la mesa. Se hizo mucho trabajo de ejercicios escénicos, de integrar el grupo, de conocernos, de vincularnos. Se hizo una bitácora que fuimos escribiendo entre todas, ¿no? de cada ensayo, que tenía el objetivo de ir desarrollando temas. Otro momento de esa creación colectiva fue justo eso. También un momento de abrir el abanico para después como cerrar, ¿no? Al principio fue una amplitud de temas desde ser mujer, estereotipos, la belleza, el machismo, el patriarcado, la violencia, los feminicidios, o sea,
y me estoy quedando corta porque había todavía se abrieron muchos temas. De todos esos temas, otra vez la siguiente etapa fue proponer cada creadora, cada una de las actrices, proponer piezas. Entonces empezó a haber toda una generación de piezas, de cuadros, de textos, de música, de modo que empezó a haber material con todos estos temas. Y creo que empieza el proceso de creación colectiva. Lo que tiene, en mi experiencia con estos dos momentos, es que hay un momento en que se abre el abanico de producción creativa, por decirlo de alguna manera, de creaciones, y después se tiene que empezar pues sí, a comprimir, ¿no? Porque al final pues estamos sujetos a que el espectáculo o la pieza o el performance pues no puede durar más allá. Bueno, no es que no pueda, pero bueno, en esos dos casos había un tiempo definido de duración de la pieza que era 1 hora y cacho, algo así, ¿no? Entonces, pues teníamos esa restricción de, pues ya de material tenemos muchísimo, pero se tiene que hacer una selección. Creo que ese es el siguiente momento que coinciden en los dos procesos, la selección de material y quién lo hace y cómo se hace y definir criterios y definir prioridades y qué se queda y qué se va. Creo que esos son los momentos de tomas de decisiones donde yo creo, y esto sí es como una opinión mía, que sí es necesario tener claridad en quiénes toman las decisiones en estos momentos en que se trata de tomar decisiones. No creo que todo el tiempo o toda la creación colectiva sea colectiva de principio a fin. Creo que hay momentos colectivos de creación y hay momentos de toma de decisiones donde en estos dos casos que yo he vivido, ha sido esta cosa más híbrida, por decirlo de esta manera, ¿no? Momentos de creación colectiva y momentos donde la dirección, en el caso de Línea de Sombra, pues es el director artístico el que tomaba decisiones finales artísticas, y en este otro caso, pues las directoras que teníamos, ellas tenían como el rol de tomar esas decisiones finales, ¿no? Obviamente en este proyecto de mujeres, que así se llamaba Proyecto Mujeres, todo se hacía de una manera muy consensuada, muy de reflexión entre todas, de tomar todas las opiniones y todas las reflexiones y las voces de todo el mundo puestos sobre la mesa, pero al final del día, si había que tomar una decisión, pues se tenía que tomar, la tomaban las directoras. Sí. Eso fue como ya en la siguiente etapa de selección. Después viene otra etapa que tiene que ver ya con el hilado fino de cada pieza, ¿no? Cada cuadro. O sea, no es de vas tú, luego vas tú, luego vas tú, luego vas tú, bye, sino que había decir, bueno, ya tenemos los momentos, ahora cómo los unimos, que son las famosas transiciones, ¿no? Ahí también otro compañero, el director del grupo de Vaca Teatro, Damián Cervantes, nos apoyó en esa parte del pulir y de hacer las transiciones, de modo que todo cobrara ya un ritmo, transición, ya toda una narrativa global, digamos, ¿no? Del espectáculo. Bueno, del performance más que del espectáculo. Esas serían como las dos experiencias más cercanas a la creación colectiva que he tenido con estos dos grupos. Y a grandes rasgos, como te decía al principio, así han sido los procesos, ¿no? Una primera etapa de temas, investigación, creación de piezas, selección, el hilado fino que se hace de transiciones, de ritmo, y ya hasta que terminas ya como con una propuesta final. Obviamente estoy brincándome
todo lo demás, ¿no? O sea, ahorita me estoy concentrando más como en la parte de actoral, porque pues tú bien sabes que aparte está la música, y aparte está la luz, y aparte está... Eso ahorita pues no lo estoy metiendo ahorita al proceso. Ahorita estoy hablando más del proceso creativo de las escenas, cómo suceden. Uh-huh. A mí, A grandes rasgos. bueno, muchas gracias. A mí me queda como muy claro como esta cuestión que tú hablas sobre, aún en el proceso hay una, no sé si llamarlo, pues lo estoy llamando así, hay una cierta técnica, ¿no? O estructura de ir llegando a un punto en el que no se deje fuera a nadie. O sea, todos estén de acuerdo en el consenso de poder eh, expresar el tema que se está hablando, ¿no? Por ejemplo, el Baca Teatro, que era eh, la, la situación de violencia, de machismo, o sea, como este tema de hacia las mujeres, y bueno, hacia principalmente ese enfoque y la migración, ¿no? Pues nada, es eso como que eh, esta cuestión híbrida, ahí como que tengo una duda, es cuando, exacto, todas las voces no quedan fuera, ¿no? ¿Cómo se llega a ese punto, no? Y es lo que dices que es el ir tejiendo, y dijiste una frase muy interesante que es el hilado fino, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eso me pareció muy bueno. Sí, Pues, y es que justo lo llamo híbrido porque, no sé, así de lo que yo recuerdo de procesos de creación colectiva que llegué a estudiar o que tengo así como en la teoría de algunos grupos en Colombia, de algunos grupos en Perú. O sea, sé que sí llegan a ser creaciones colectivas todavía más, ¿cómo decirlo? Más fundados, sí, en una toma de decisión mucho más desde lo colectivo. Ahorita, y le llamo un poco híbrido porque a veces en estas experiencias había partes que sí sucedían como de colaborativas, de todos ponemos ¿cómo decir? Todos creamos y ponemos piezas en el juego en el tablero, digamos. sí. Pero sí hay una dirección que decide qué se queda, qué se va, ¿no? No es que todos dirijan o que todos tengan voz y voto en la dirección de la pieza, sino que están más jugando el rol de creativos, ¿no? De creadores. Sí, el Ahí director sí no es sé, creativo. porque creo que hay otro esquema, no lo recuerdo bien, pero sí hay otros colectivos y sí hay otras formas de colectivos y de trabajo, de creación colectiva, donde incluso creo que no existe la figura del director como tal, ¿no? Por eso un poco aquí yo hablo más de algo medio híbrido, porque sí, en estas dos experiencias que yo tuve, sí teníamos las figuras de los directores, bueno, de las directoras y del director. Sin embargo, en el proceso creativo sí nacía y se gestaba desde los actores toda la creación, ¿no? O sea, Entiendo. no había como una imposición de muévete aquí, muévete acá, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Había no sé, lo que yo pensaría que tenía mucho como de esta parte colectiva era, sobre todo en el proyecto de mujeres, era el consenso de lo que queremos hablar, de lo que necesitamos hablar, y curiosamente los temas se redujeron así, ¿no? Y se centraron sobre todo en el tema del feminicidio en México, de las experiencias autobiográficas de violencia. O sea, el proceso mismo, y que eso también era algo que decíamos, fue llevando su propio ritmo, fue llevando su propio camino también, la pieza misma, ¿no? Sacó temas que de pronto pues ya
no hubo interés como parte del colectivo. El colectivo mismo se fue reduciendo, se fue quedando, no hubo varias etapas, de modo que yo pensaría que hubo, pues sí, como unas 2 etapas, ¿no? De proceso grandes, ¿no? Hasta que, sí, hasta que ya se definió una estructura ya muy, muy cincha, muy comprimida, o cómo decirlo, muy, sí, muy así, ya, como, Sí, no sé cómo decirlo. sí, Pero sí, a eso me refería por lo híbrido, porque sí sé que hay otra concepción de creación colectiva donde estas figuras de dirección o de estas jerarquías no, ya se conciben de otra manera, ¿no? no, y Pero es bueno. interesante porque pues es cómo se está creando o cómo se ha ido creando las creaciones colectivas en nuestro contexto, ¿no? En el contexto Ujú, en el ujú. que nosotros como mexicanos pues estamos, ¿no? Pues haciendo, ¿no? O los que están haciendo Sí, aquí mismo en este país. Pues bueno, sí, te quiero hacer otra pregunta, sí. otras 2 preguntas. Eh, ¿Por qué elegiste estas creaciones colectivas? Ok. La primera, la de la compañía, la primera, la de amarillo, pues esa tal cual no la elegí yo. Yo entré a esta compañía a hacer un servicio social, y estaban trabajando en ese proyecto. Entonces yo llegué a conocer ese proyecto y así fue como yo llegué a la compañía y como me involucré en ese proyecto. Okay. El segundo, el de Proyecto Mujeres, ese sí fue completamente mi elección, a través de una convocatoria, y ese proyecto, que incluso en la convocatoria hablaba de creación colectiva, si bien recuerdo, hablaba de generar una creación colectiva como mujeres de teatro. Ese lo elegí porque todas las reflexiones que venían en la convocatoria, los temas, las preguntas que se hacían estas 2 mujeres artistas que iban a fungir como directoras, las pusieron en la convocatoria, ¿no? Nosotras nos estamos preguntando acerca de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Y pues yo hice totalmente una conexión con esas inquietudes, con esas preocupaciones, con esas reflexiones en torno al todo el tema de la violencia en México. Y pues por eso fue que decidí entrar en ese proyecto, pues porque también tenía una gran necesidad de poner mi voz en ese tema, ¿no? Hablar de ese tema que pues compartíamos todas en ese momento Ok, esa necesidad. Ujú. es una, o sea, lo eliges por una identificación, podemos llamarlo así. Sí, completamente, porque me identifiqué con las preguntas, con las reflexiones y compartí la misma necesidad. Incluso en el otro proyecto de Línea de Sombra, que hablaba sobre la migración en México, hubo un momento en que yo ya había terminado, digamos, pues la parte de servicio social y tenía la opción de quedarme o de irme. Ahí, digamos, la razón por la que me quedé y decidí continuar en ese proyecto fue lo mismo, porque yo compartía esa visión o compartía ¿cómo se le puede decir? Sí, pues sí, esa necesidad de hablar de esto que sucede en nuestro país y de la migración y de todos esos temas, pues de nuestra sociedad relacionadas al tema de migración, ¿no? Y lo que pasa con los migrantes que se van a Estados Unidos y el desierto y el riesgo y la violencia que también viven y los abusos que viven, todos esos temas que tienen, pues, por decirlo de alguna manera, un enfoque social, un interés social por ponerlos en el foro público, ¿no? Por ponerlos en un teatro a discutir, a reflexionar. Pues también eso era algo que a mí me Ok, resonaba, ¿no? Ujú. creo que ya con esto, con esta respuesta me estás dando a la respuesta a la siguiente pregunta, ¿no? Porque Sí,
Pues es interesante, ¿no? O sea, ¿qué te dejó a ti como actriz estar en estos procesos? Eh, la identificación, eh, eh, no sé cómo formularlo, ¿no? Eh, cuando se crea, cuando se crea lo colectivo, ¿no? La pieza o lo que se está creando en ese momento, como tú lo nombras, o sea, lo haya uno vivido o no, pero de todos modos llega a tocar, ¿no? Por ejemplo, no sé si me explico, ¿no? Sí. O sea, la violencia, ¿no? No me ha sucedido, pero me toca, ¿no? Es un ejemplo nada más, ¿no? Sí, O sí, la sí, sí. migración, ¿no? A lo Ujú, mejor ujú, ujú. no he migrado yo, o sí, o no he tenido algún familiar que ha migrado, Ujú, sí, ujú, pero ujú. ese es el enfoque también de la creación colectiva, llegar a lo colectivo, ¿no? Llegar a todo el mundo, a todo, o Sí, sea, más sí. allá, sí, de las fronteras, ¿no? Más allá de las fronteras. Sí, que al final, como dices, lo puedes haber vivido de primera mano o no, pero al final, pues o sea, no puede, bueno, no sé si no pueda, no, pero al final, en nuestra experiencia, no puedes estar ajeno a algo que sucede en tu país. O sea, sí puedes, digo, no estoy siendo rígida en nada, pero en mi caso yo te podría decir, no puedo estar ajena, o sea, es como, y casi estoy segura que muchas personas pueden compartir esto, ¿no? Sí, De, de, de sí, yo no soy migrante que me he ido a cruzar el muro o el desierto, pero conocer de la situación, investigar de la situación, hicimos incluso entrevistas a migrantes en su momento, nos fuimos a albergues. Eso es lo que te diría que es muy de las partes que me dejó en mi vida como actriz, como persona, como artista, estas experiencias. En el lado del proyecto este de Amarillo, el compromiso y la profundidad con la que Línea de Sombra trabaja sus piezas, ¿no? Que hay como una investigación profunda, que hay como un meterse en el tema, el indagar en este compromiso social, ¿no? De queremos hablar de esto, pero porque también queremos, este, pues, ¿cómo decirlo? Ponerlo en escena no solo por el espectáculo en sí, sino porque es relevante, porque es importante, porque es un tema del que hay que hablar. Como ese compromiso social, o sea, el arte con lo social, eso o sea, eso se me consolidó mucho en mi identidad como actriz, como artista, el no poderlo disociar, ¿no? El no poder dejar de ver que el arte, que, que nuestros proyectos, en mi caso, tengo la necesidad de que hablen de cosas que también a mí me mueven, me indignan o me emocionan o me perturban o me hacen muy feliz o no sé, es como, y que tengan un alcance en mi sociedad y que tengan un impacto y que tengan un compromiso, no sé, como que todas estas ideas de pronto son difíciles a veces o complicadas de conciliar, pero estos proyectos me dejaron pues como ese aprendizaje de que es posible como no disociar una cosa de la otra y que incluso a veces podría parecer que es indisociable, ¿no? Pues finalmente el teatro, el arte, pues habla de nosotros, ¿no? Los humanos. Entonces, sí, eso yo diría que fue lo que me dejó. Y otra cosa importante de estos dos procesos, ser muy cercanos a la creación colectiva, fue la necesidad de la estructura. El de puede ser creación colectiva y muy colectiva, sí, pero sí se necesita una estructura. O no, sea, una estructura, unas etapas, un proceso, un desarrollo, independientemente
digo, el trabajo que hace Línea de Sombra, pues ya no es teatro convencional, ya es una mezcla de disciplinas, ¿no? De teatro, de música, de multimedia, de video, de performance, y aún así, o sea, hay una estructura, ¿no? O sea, no ¿verdad? sé, como que esa idea de la estructura se me quedó muy arraigada en esos dos procesos. Ok. Ujú. Bueno, pues creo que voy a dar por terminado ahorita porque ya Ok, se me va a acabar el tiempo, sí. pero pues te agradezco mucho, amiga, te agradezco mucho, Adi, Ujú. por ayudarme a hacer esta entrevista. Aparte, ya no te veo, no sé qué pasó en la... Ah, ok, yo sí te veo, yo sí te veo. Ajá, entonces no te veo, la pantalla se puso en negro, Ok, entonces espero se haya grabado y si no, pues ya tengo mucha información. Ok. sí, Y aquí a mí tengo me tú, parece que se está grabando, ¿eh? Entonces sí, no, yo entonces ya creo se que sí. dejó de grabar, entonces, Ok, pero bueno, pues eso es todo. Y pues ok. bueno, te interrumpí muy feo, ¿no? No, 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 está bien, no. No, es que a mí interrúmpeme, porque yo no veo el reloj, no veo el tiempo. Entonces Bueno, lo tienes más claro tú. exacto, pues está bien. Bueno, amiga, pues Ok, damos por terminada esta entrevista, te agradezco mucho. Se habló pues de tu experiencia ¿de como qué? actriz en la creación colectiva. Eh, pues bueno, unos grandes temas de los que hablaste y en los que has participado o en los que has estado. Y pues bueno, gracias, amiga. Y bueno, seguimos ahorita charlando, ¿ok? Sí, ¿de qué? Con gusto. Nada más voy a ver si voy a apagar aquí porque, eh, pues, Dejas de grabar, ¿no? ajá, no sé qué pasó, no puedo ni apagar ni nada. Ah, no, pues yo creo que sí, porque yo ya apagué y prendí mi cámara, pero no ha de ser algo del internet, porque a mí me parece que se sigue grabando, dice recording. O sea, No, yo pues creo que algo se trabó, porque si ya no puedes ponerle stop a la grabación, ¿no? no. Si algo se te trabó por ahí. Bueno, pues Y entonces, sigue en ojalá. negro, ¿no? La pantalla. Sí, y de repente prende la luz, pero como si, o Ah, sea, de repente se vuelve, a lo mejor es por el tiempo, pues. qué raro. Pero Sí, ¿crees que si ahorita ya colgamos, sí se grabe? pues no sé si yo no le pongo, a ver si tú me cuelgas, tú trata de A colgar. ver, yo te Ajá. cuelgo. Sí, sí, no, Bueno, pues ya tengo toda la entrevista ya en mi ok. memoria. Bueno, amigo, me avisas cualquier cosa, ¿eh? Sí, Te voy ahorita a hablamos. colgar. Sí, seguimos Órale, hablando, voy a amigo. colgar. Sí.